Ujú. Estamos a finales de diciembre de 2025. De repente, China lanza unos ejercicios militares masivos, los más grandes del año. Misión Justicia 2025. Y de un momento a otro, el espacio aéreo y marítimo alrededor de Taiwán se llena de buques de guerra, de aviones de combate. Simulando un bloqueo total, con fuego real. Se cancelan más de 850 vuelos. El mundo literalmente contiene la respiración. La tensión es palpable, ¿eh? No es solo una demostración de fuerza, es un mensaje muy, muy calculado. Y la pregunta en todas partes es, ¿estamos al borde de algo? Exacto. Y para entender por qué pasa esto, no alcanza con leer el titular de hoy. Hay que desentrañar una historia que es complejísima. De guerra, de exilio, de poder tecnológico y de un ajedrez geopolítico que se juega a muchas bandas. Y justo para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar entender las raíces del conflicto, el rol que es absolutamente crucial de la tecnología hoy en día y, bueno, ¿qué podría pasar? Es que es un nudo gordiano. Por un lado, tienes el eco de una guerra civil que, técnicamente, nunca terminó. Y por otro, la dependencia global de una tecnología que se fabrica casi toda en esa isla. Una tormenta perfecta. Pues empecemos por el origen. ¿Cómo es que una isla se convierte en el epicentro de una de las disputas más peligrosas del planeta? Y la respuesta nos lleva a 1949. Así es. Al final de la Guerra Civil China, un conflicto brutal entre los nacionalistas del Kuomintang, el KMT, de Chiang Kai-shek, y los comunistas de Mao Zedong. Y la balanza se inclina. Totalmente. Los comunistas toman el control del continente y el 1 de octubre de 1949, Mao proclama la República Popular China. Para los nacionalistas, pues, se acabó el juego en el continente. Y ahí ocurre algo que lo define todo, el Gran Retiro. Pero a ver, no fue simplemente una huida desorganizada, ¿verdad? No, para nada. Fue una operación logística monumental. Hacia diciembre de 1949, Chiang Kai-shek y casi 2 millones de personas. ¡2 millones! Sí, soldados, funcionarios, intelectuales, familias enteras, cruzan el estrecho y se establecen en Taiwán. Pero lo crucial es lo que se llevaron. No solo el gobierno de la República de China, sino que literalmente vaciaron las arcas y los museos. Espera un momento. O sea, no fue solo una retirada militar. ¿Fue como un traslado de civilización? Se llevaron el oro para fundar un estado y los tesoros para reclamar su identidad. Esa es la clave para entenderlo. Chiang organizó en secreto el traslado de, una cantidad increíble de oro. ¿De cuánto hablamos? Se calcula que entre 3 y 5 millones de taels, o sea, más de 113 toneladas. Ese oro fue la base para estabilizar la economía de Taiwán y lanzar su nueva moneda. Fue el cimiento financiero del nuevo estado. Increíble. Pero lo de los tesoros es todavía más simbólico, ¿no? Totalmente. Y esto es fundamental. No se llevaron solo objetos valiosos. Se llevaron, digamos, el alma cultural de China. Cientos de miles de las piezas más importantes del arte imperial. Era una declaración. Claro, una declaración potentísima al mundo. Nosotros somos la China real, la heredera de 5.000 años de historia. Es una batalla por la legitimidad que se libra como en bronce y jade. ¿Y cuáles son las joyas de esa corona cultural que se llevaron? Hay 3 piezas que son icónicas. Los 3 tesoros del Museo Nacional del Palacio en Taipei. Primero, la piedra en forma de carne. ¿La qué? Como lo oyes, es un trozo de jaspe que, de forma increíble, parece un pedazo de cerdo estofado, con sus capas de piel, grasa, carne. No, espera, ¿me estás diciendo que uno de los tesoros más importantes es un antojo hecho piedra? Suena increíble, ¿verdad? Pero sí. Me encanta. Es que eso demuestra que la comida es cultura al nivel más profundo. Exactamente. Luego está la col de jadeíta, una escultura de una col china con 2 insectos, y el caldero de Mao Gongding, un trípode de bronce de casi 3.000 años. Y todo esto con la idea de que no era para siempre, tenían un plan para volver. El proyecto Gloria Nacional. Suena a película. Pues era un plan muy serio, al menos al principio. Durante años, la doctrina oficial era reagruparse y reconquistar el continente. Pero bueno, la realidad geopolítica se impuso y el plan nunca se materializó. Esa guerra civil, en cierto modo, quedó congelada en el tiempo. Es fascinante cómo ese eco de 1949 resuena hoy. Pero seamos honestas, hoy la gente no piensa en Chiang Kai-shek,
piensa en tecnología. ¿Qué pasó para que la isla pasara de ser un bastión anticomunista a ser el corazón tecnológico del mundo? Esa es la transformación que define el conflicto moderno. Hoy, la importancia de Taiwán se sostiene sobre dos pilares. El primero sigue siendo geográfico. La primera cadena de islas. Suena a concepto de la Guerra Fría. Y lo es, pero su vigencia es total. Imagínalo como un gran muro en el mar, una línea de islas amigas de Estados Unidos que va desde Japón, pasa por Taiwán y llega hasta Filipinas. Taiwán es el eslabón central. El más fuerte de la cadena. Exacto. Si China lo tomara, sería como derribar la puerta principal de ese muro. De repente, su armada tendría... Una autopista al Pacífico. Justo. Una autopista para proyectar su poder a nivel global. Entiendo el punto estratégico. Pero he leído análisis que dicen que el costo económico de hacer eso sería impensable. Suena a que hay otra capa de defensa. Hay una capa mucho más poderosa, y es el segundo pilar, el escudo de silicio. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde la geopolítica del siglo XX choca con la del XXI. El recurso más valioso de Taiwán ya no es su posición, es lo que fabrica. Y todo gira en torno a una sola compañía, TSMC. TSMC. La empresa de la que depende literalmente todo el planeta. Es que su dominio es absoluto. Fabrica más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. No hablamos de chips para tostadoras. Hablamos de los cerebros de nuestra civilización. Los de los iPhones, los de la inteligencia artificial, los de los equipos militares. De todo eso. Entonces, la idea del escudo es una especie de disuasión por destrucción mutua, pero económica. Si me atacas, nos hundimos todos. Esa es la idea, sí. Pero a ver, ¿qué tan fuerte es ese escudo en realidad? Porque un líder en Beijing podría decidir que la reunificación vale el precio de una recesión global, ¿no? Pensando que China aguanta mejor el golpe. Esa es la pregunta del billón de dólares. El escudo no es mágico, es una disuasión. Una interrupción de TSMC no causaría una recesión, causaría un colapso. Y afectaría brutalmente a la propia China, que necesita esos chips. El costo sería astronómico para todos. Pero, como bien dices, es el costo suficiente para disuadir a alguien que ve la reunificación como un destino histórico. Ahí está el peligro. Y en medio de todo esto, siempre está el mismo actor externo, Estados Unidos. Su política de ambigüedad estratégica es famosa por ser confusa. ¿En qué consiste realmente? Es una política deliberadamente enrevesada, sí. Por un lado, US reconoce a Beijing y su política de una sola China. No reconoce a Taiwán como país. Pero por otro lado, mantiene una relación fuertísima con Taiwán y está legalmente obligado a ayudarle a defenderse. Legalmente obligado. Sí, por una ley interna de ellos, la Taiwan Relations Act de 1979. Esta ley obliga a Washington a darle a Taiwán armas de carácter defensivo. Y si miras los datos, ese apoyo ha sido muy constante. Y justo tenemos una gráfica de esas ventas, y es muy revelador, ¿eh? No importa si el presidente es republicano o demócrata. Es que si la ves, los picos son constantes. Claro, ves a Bush, luego a Obama con picos altísimos entre 2008 y 2011, luego Trump. O sea, no es un tema de partidos. No lo es. Se considera un pilar de la estrategia de EU en Asia. Y esto nos lleva directo a los eventos de ahora. Es una cadena de acción y reacción. Y la acción más reciente fue gigantesca. A mediados de diciembre de 2025, la administración Trump aprobó el paquete de armas más grande de la historia para Taiwán, $11.100 millones, una cifra que rompe todos los récords. Y más importante que el dinero es lo que incluye: cohetes HIMARS, misiles de largo alcance ATACMS, drones, armas para una defensa asimétrica, para convertir a Taiwán en un puercoespín. Exacto. Para hacer que una invasión sea prohibitivamente costosa para China. Entonces, si conectamos los puntos, no hay que ser un genio para ver que los ejercicios Misión Justicia 2025 son la respuesta directa de Beijing a esa venta de armas. Sin ninguna duda. Beijing describió la venta como una severa provocación y los ejercicios como una severa advertencia. Es un contramovimiento perfectamente calibrado. El problema es que cada mensaje eleva la apuesta. Lo que nos lleva a la pregunta clave.
La mayoría de los análisis dicen que una invasión anfibia total, al estilo Normandía, es una pesadilla logística. Si la invasión es casi imposible, ¿cuál es el plan B? Y ahí es donde entra el bloqueo. Un bloqueo busca lo mismo, la rendición de Taiwán, pero por asfixia, no por asalto. Y ataca la mayor vulnerabilidad de la isla, su dependencia. Taiwán importa el 97% de su energía. Pero imponer un bloqueo no es tan fácil. Los análisis que manejamos describen varios escenarios, ¿no? Desde los más sutiles hasta los más brutales. Correcto. Los estrategas modelan al menos 3 enfoques. El primero es, el más directo y agresivo. El bloqueo cinético total. Cinético. O sea, a los tiros. A los tiros. Con todo. Una oleada masiva de misiles para destruir defensas, puertos, bases. Y luego imponer un control total. Es el método más rápido, pero también el que casi garantiza una guerra con Estados Unidos. Esa es la opción nuclear, por así decirlo. ¿Cuál sería un enfoque intermedio? Un bloqueo con minas. Mucho más ambiguo, más sigiloso. Submarinos chinos colocarían minas en secreto en las rutas de acceso a los puertos principales. Vaya, eso es astuto. Creas un bloqueo sin disparar un solo misil. Esa es la idea. Un bloqueo pasivo. China podría negar su implicación, las aseguradoras dejarían de cubrir a los buques y el comercio se detiene. Es operar en la zona gris para evitar una respuesta internacional inmediata. Y me imagino que hay una tercera opción, todavía más sutil. La hay. Un bloqueo limitado, que China probablemente llamaría una cuarentena. En lugar de su armada, usaría su gigantesca guardia costera para rodear la isla. ¿Interceptarían barcos? ¿Los inspeccionarían, pero sin ataques? Justo. Lo fascinante es que intenta redefinir la situación. No es paz, pero tampoco es guerra declarada. Busca ganar por presión psicológica y económica sin disparar un tiro. Cada una de estas opciones suena como una apuesta monumental. Ninguna garantiza el éxito y el potencial de un error de cálculo parece altísimo. Es un cálculo de riesgo extraordinario. Un bloqueo podría no doblegar a Taiwán, sino unir a la población. O provocar la intervención no solo de Estados Unidos, sino de Japón, Australia. Un solo barco hundido por error podría incendiar toda la región. Lo que tenemos aquí no es una simple disputa por un territorio. Es el capítulo final de una guerra civil que quedó en suspenso. Una guerra cuyas apuestas se han multiplicado por 1000 debido a ese escudo de silicio, a la dependencia del mundo de la tecnología que se fabrica ahí. Y todo se desarrolla en un equilibrio de disuasión que es extremadamente frágil. Un juego donde cada acción provoca una reacción y cada movimiento aumenta la inestabilidad. Si conectamos esto con el panorama general, lo que está en juego es mucho más que la soberanía de una isla. Se trata del futuro del orden mundial, del equilibrio de poder en Asia y de la estabilidad de las cadenas de suministro que sostienen la vida moderna. La próxima vez que alguien use un smartphone o vea un avance en inteligencia artificial, vale la pena recordar que la tecnología que lo hace posible se fabrica en el epicentro de la zona más volátil del planeta. Y eso, creo, nos deja con una pregunta que da un poco de vértigo, ¿no? ¿Realmente somos conscientes de lo frágil que es ese pilar tecnológico sobre el que hemos construido, todo? Porque parece que lo damos por sentado. Y quizás no deberíamos.